Hola, mi nombre es Roberto Gamboa y el día de hoy vamos a hacer las entrevistas para la materia de Filosofía de la Comunicación. El día de hoy estamos con mi compañero Joe Rentería. Joe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, pues empezamos derechito al punto. Para ti, ¿qué es la Perfecto. política? Para mí la política es todo aquello relacionado con respecto a los conflictos o cualquier tipo de, de problema o de situación que implique la resolución en grupo. ¿Y tú cómo dirías que ahorita se encuentra la política actual? Diría que se encuentra en general mal en nuestro país, pues lamentablemente ya hace muchos años que yo recuerde, pues, y que antes hayan mencionado todos los políticos o candidatos que había o cualquier cosa, siempre ha sido mucha corrupción. Desde chiquito te tocó vivir la política. Desde niño, desde que tenía 6 años, recuerdo que mi mamá fue a votar por Vicente Fox, no por Vicente Fox, por Felipe Calderón, me acuerdo, que me llevó a esas elecciones y pues desde entonces recuerdo malos tiempos. ¿Y tú cómo, o sea, cuando estabas pequeño, cómo tú veías la política? ¿Cómo tú la entendías? Pues la entendía como las personas que elegían para que tomaran decisiones, así, y para que robaran dinero, pues. Entonces, ¿tú crees que todos los políticos roban dinero? Sí, bueno, la mayoría. La mayoría. Sí, o sea, igual y no todos, hay uno que otro bueno por ahí, pero pongamos en porcentaje si quieres, un 80% roban y un 10% dicen que no roban, pero roban y el otro por ciento no roban. ¿Y cuál crees que sea ¿cómo lo podría decir? Eh, la solución para que pues deje de existir este tipo de corrupción dentro de la política. No sé, la verdad, o sea, pues viene desde pequeños el cambiar la mentalidad de las personas y pues sí, porque también no es como que le puedes decir a una persona, ya no robes y ya no va a robar, Ujú. sino que tienes que cambiar la mentalidad de él o ella. O sea, Y desde una temprana edad. desde una temprana, sí. Ajá. ¿Y tú cómo ves la política aquí en la ciudad de Chihuahua? Pues la municipal la veo pues más o menos, o sea, no sé, la presidenta municipal se ve una persona confiable, pero también pues no puedes confiar a nadie del todo. ¿Tú alguna vez has estado involucrado en algún tipo de actividad política en la ciudad? Sí, cuando tenía como 14 años fui a la inauguración de un edificio que inauguró un partido político, el cual no sé si pueda mencionar el nombre, si hay problemas. Ese edificio hasta ahorita sigue Sigue de en pie, pie. sigue operando. Con muy poca gente, no tanto como Plaque si hizo inversión, pero sí. Sabiendo todo esto del edificio que fue construido por una propuesta, ¿tú crees que los políticos realmente sí cumplen sus propuestas? Mm, no sabría decirte eso, pero en este caso fue un edificio el cual se construyó para beneficio de ellos. Se construyó para unas oficinas, no sé si centrales, pero es exclusivamente para gente del PRI. Y entonces, ¿tú dirías que todos los políticos no cumplen sus propuestas? Este, sí, algunas. Sí cumplen sus propuestas, por ejemplo, por ejemplo, nuestro gobernador actual prometió meter al ex gobernador a la cárcel, lo intentó, hizo el esfuerzo, lo cual fracasó, pero al final de cuentas está en la cárcel por otra gente, pero está en la cárcel. Entonces, ¿tú qué crees que se necesita para que realmente los políticos cumplan con sus propuestas? Se necesita meter presión, obviamente. Se necesita elegir un buen candidato. Igual y no todos son buenos. Igual hay gente que dice elegir al menos peor o cualquier cosa así. Pero se necesita que el pueblo esté detrás de él. O sea, se necesita que lo estén presionando. No es solo votar por el candidato. Y si no votaste por él, aún así tienes el derecho, obviamente, de estarlo presionando. Tienes que estar insistiendo en que cumpla sus propuestas, preguntándole qué pasó con esto o lo otro, dependiendo de que haya dicho o prometido hacer. Entonces, ¿cuál sería tu... Se lo voy a cortar. Para ti, ¿cuál sería la forma más eficiente para escoger a un político para la ciudad? La forma democrática, la que tenemos actualmente, es la correcta. ¿Tú dirías que la política ahorita funciona correctamente? Igual y no, porque hay mucha gente que no sabe elegir a sus candidatos.
no sabe las propuestas que tienen, no sabe qué van a hacer, no sabe el historial que pueden tener detrás, no investigan, simplemente al que conocen dicen, pues este no está tan mal o no ha hecho tan cosas malas como el otro, y así es como los eligen. ¿Y tú qué consejo le darías a esas personas para que realmente pudieran escoger a un político que sí pues ejerce sus necesidades? Que lo investiguen, que sepan cuáles son sus propuestas, obviamente porque mucha gente no se las sabe, o sabe las más básicas que prometen, que investiguen sobre su pasado, si alguna vez, si ya habías tenido otra anterior conexión en la política, o si tienen algún otro familiar que los metió por alguna palanca, que tampoco eso es bueno. Si te meten por palanca, no es algo bueno, porque en la política es un puesto el que te tienes que ganar. Entonces, ¿tú crees que el mal funcionamiento de la política es culpa de los ciudadanos por no saber escoger a sus políticos, a sus representantes, o es culpa de los políticos que no saben expresar sus propuestas bien? Es culpa en estos dos casos que mencionas, es culpa de los ciudadanos que no saben elegir bien a sus candidatos. Los políticos te muestran lo que quieren, obviamente, como toda persona que tiene sus propios intereses, entonces pues te muestran los que quieren. Si realmente te fijas en los panfletos que reparten sobre sus propuestas, ponen muy pocas, ponen 2 o 3 muy básicas, las cuales no implican un gran esfuerzo, pero les falta más, obviamente no lo hacen por sus propios intereses, y la gente pues las tienen las propuestas, no te las muestran, entonces nosotros tenemos que investigarlas a fondo y así. ¿Tú alguna vez has votado por algún representante sin haber escuchado ninguna de sus propuestas o sin haberte informado acerca de él? Sí lo hice por el presidente municipal de mi comunidad, el cual terminó su mandato después de 2 años debido a que se rumora que sufrió un accidente al caerse de un caballo, pero la verdad es que hubo gente mala que lo sacó de su puesto. ¿Y tú crees que fue un buen representante en lo que él estuvo en el cargo? No hizo nada, absolutamente nada, no hizo nada bueno y nada malo, no hizo absolutamente nada. Era un representante de Morena, el cual no cumplió ninguna de sus propuestas, pero tampoco perjudicó en lo absoluto a la ciudad. Y a base de ese ejemplo que tenemos de ese representante, ¿qué fue lo que realmente te hizo hacer cambiar tu forma de conocer a los candidatos que tenemos actualmente? ¿Cuáles son cuáles son los puntos en donde más te centras cuando estás buscando a tu próximo representante? Pues es en sus propuestas, me fijo en si tienen algún buen historial, en si entraron por palanca o qué. En este caso que voté por mi presidente municipal, el caso que voté por él es porque no conocía a ninguno. Entonces ese era el más sonado porque la gente escuchaba que iba a ganar. Entonces por eso voté por él, pero sí hay que conocer obviamente sus propuestas y todo lo que propone y ver obviamente su forma de relacionarse con las personas. Porque obviamente con el comportamiento que tiene una persona puedes saber mucho de él o de ella y de cómo va a funcionar mediante la presión o si es el candidato electo, pues cómo va a interactuar en general. Perfecto, entonces muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Pues gracias, bye. Hasta luego. Seguimos con la siguiente entrevista. Ahora me toca entrevistar a Karime Aguilar. Karime, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Karime, empezamos. Para ti, Karime, ¿qué es la política? ¿Puedo tardar mucho? Sí, tú tómate tu tiempo. Pues para mí la política es... es que no sé, de veras, o sea, no estoy muy... ¿O tú cómo la ves? ¿Cómo ves la política? ¿Cuál es tu concepto general de la política? Pues yo creo que sí es necesaria porque sí estoy a favor de la democracia y todo eso, pues sí tiene que haber política, pues es lo único que sé, no estoy muy entrada en eso, la verdad. Y si no existiera, ¿crees que viviríamos en una organización, en un mundo más bien organizado, más bien? Pues yo creo que la política es
una manera de estar organizados, así que pienso que por eso existe. Así que no creo que, no creo que no estaríamos más organizados. Pues se supone que los políticos están pues preparados, están, pues sí, ¿no? Tienen conocimientos. Ay, me trabé, perdón. ¿Crees que los políticos internamente ¿Crees, están bien organizados? ¿Crees que los políticos internamente están bien organizados? Internamente dentro de ellos. Internamente, Sí. sí, la verdad, sí. ¿No crees que exista un conflicto? Sí, sí creo que existen muchos conflictos. ¿Cómo cuáles? Pues creo que hay gente que solo le gusta tener poder y más poder, y que esa es su prioridad en vez de, ¿Tú crees? como dices, de que haya mejor organización en el país y todo eso. ¿Y tú crees que el poder corrompe? Sí. ¿De qué forma? Bueno, primero que nada, ¿qué significa corrompe? O sea, ¿qué significa eso? Pues- Así que, Sí, pues que sale del orden, ¿no? ajá, pues sí, por eso, porque hay personas que buscan más y más poder y solo se enfocan en eso y no se enfocan en el bien o en el daño que le haga a terceros. Entonces, por eso sí creo en eso. ¿Y tú conoces o crees que existe una persona que utiliza el poder para el bien? Para el bien creo que sí existe, sí. ¿Y tú crees que le deberían dar entonces menos poder a los políticos? No, creo que deberían de... Pues va a estar en chino, ¿verdad? Pero creo que los que se metan a la política deberían de ser leales y que pues sean buenas personas. ¿Cómo se llegaría a esa pues lealtad? ¿Cómo se llamaría esa lealtad? Pues que en realidad que de verdad vean que están trabajando y no que vayan subiendo por palancas o por dinero o algo así, por ventaja. O sea, que sea una competencia limpia y por trabajo, pues por méritos propios y así. ¿Tú crees que todo el trabajo depende de los políticos o también del pueblo? No, del pueblo también. Entonces, ¿cuál sería la función de los políticos? Pues que como un representante, bien. Y pues sí, un líder. ¿Cómo tú crees que se debería elegir ese líder? Pues como mencioné ahorita, por ¿Tú- méritos propios. y ¿Tú por crees que hechos. ahorita se hace de manera correcta? ¿Cómo Pues- elegimos nosotros a los representantes? Sí, o sea, democráticamente sí, pero no sé cómo está el rollo de que quienes eligen a los candidatos, eso no sé cómo lo hacen. Entonces, ¿tú cómo crees que debería entonces ser, pues, cómo deberíamos nosotros elegir? ¿O cuál sería el punto que más deberíamos enfocarnos para poder elegir a nuestros líderes? Por lo que aporten a la comunidad. Okay. ¿Y cómo podríamos nosotros saber que sí aportan a la comunidad? Por ejemplo, que lo que prometen lo cumplan y que hagan cosas que nos beneficien a todos. Y pues sí. ¿Existe algo que realmente pues nos beneficia a todos? Dile que no. Estamos grabando. Pues no sé de algo que nos beneficie a todos, pero creo que sí debe de haber algo. ¿Y tú crees que exista el bien común? ¿El bien común? Sí. Entonces sí hay algo que beneficia a todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué crees que puede hacer? Por ejemplo, el precio de la salud, ¿no? O sea, creo
creo que puede haber algo que nos pueda beneficiar a todos. Por ejemplo, la salud es muy cara, o sea, la gente que no tiene seguro médico, pues por cualquier cosa tiene que pagar mucho dinero, ¿no? Entonces que la salud fuera un poco más accesible y pues, por ejemplo, los doctores que obviamente no pueden hacer su trabajo gratis y todos los de la salud, que en ese caso a los políticos que solo bueno, no sé lo que hacen, ¿verdad? Pero ser un poco más justos con el salario en ese caso, ¿me explico? Para que los médicos no salgan perdiendo, pero que también sea más accesible la salud. Ok. Karime, pues no te quito más tu tiempo. En serio, muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Ok, gracias. Gracias, que tengas bonito día. Oye, Karime. Seguimos con la siguiente entrevista. Ahora nos toca entrevistar a la señorita Liliana Piña. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, gracias por preguntar. Empezamos con la entrevista para quitarnos de tiempo. Piña, para ti, ¿qué es la política? Para mí la política es se podría decir como tipo formato de reglas, de normas que se debe seguir un cierto número de personas. ¿Qué tipo de reglas dirías que existen en la política? Dependiendo de dónde se aplica. Dependiendo porque si la política la podemos ver en varios lados, en varios lugares y de varias formas, así que dependiendo ya. ¿En qué tipo de lugares? Híjole, te puedo dar el ejemplo, el más utilizado, la política del Estado, lo que lo hace el gobernador, el presidente, o yéndonos más sencillo, yendo a una familia que es otro grupo de personas que sirven otras reglas. ¿En tu familia existen este tipo de reglas? Sí. ¿Cómo cuáles? En mi familia aplicó la política, ya sea porque hay alguien a cargo de mi casa, que en este caso son mis papás, y a ellos son los que se les debe de pedir autorización para ciertas cosas, para poder, no sé, ya sea salir, y si no se cumplen algunas reglas, ellos son los encargados de aplicar la sanción. ¿Crees que este tipo de reglas son parecidas a cómo se manejan en la política? Puede ser. Toma. ¿Tú sí aplicas la política en tu vida diaria? Sí. ¿Cómo? La aplico ya sea estando en algún trabajo, estando en mi casa, saliendo simplemente a la calle, respetando las reglas que se deben de seguir, tanto de tránsito, de no asaltar, no matar. ¿Y tú cómo ves la política en tu ciudad? Corrupta, no sé, mal, ¿Por qué la ves mal? porque podría mejorar muchos aspectos, podrían salir realmente a las calles y ver los problemas que tiene la sociedad y no enfocarse en cosas que no tienen tanta importancia. ¿Cómo qué problemas tienen? Ahorita el más reciente que ha estado podría decirse de moda, fue el maltrato animal. Ese está pendiente, que no solucionan lo que realmente deberían de solucionar. El agua, el abastecimiento del agua. ¿Y tú cómo crees que la política podría resolver esto? Podría salir y entrevistar, saber lo que realmente se necesita. Y pues yo creo que hay un equipo encargado de eso que son los que se tienen que encargar, manejar de la situación. La verdad no sé, no. Entonces, ¿tú crees que las entrevistas es la solución para cualquier solución de problemas? No. O sea, ahí se inicia. Se puede iniciar de ahí porque ya vas enterándote de lo que hace falta. Entonces, ¿tú crees que la política podría resolver el problema de la sequía de agua? Con unas leyes que funcionen y se hagan cumplir por parte del gobierno, que es el que debe de sancionar y debe de vigilar que todo se encuentre bien, sí, se puede hacer una mejora. ¿Qué tipo de sanciones se te vienen a la cabeza para este tipo de...? O sea, la gente lo que le pesa más es el dinero, así que pues tanto monetaria y cárcel. Entonces,
¿Tú crees que si metiéramos a todas las personas a la cárcel ya se resolvería este tipo de problemas? A las necesarias y a las que realmente se lo merecen, sí. Porque ya verían que la ley sí hace justicia. Ajá. ¿Tú crees que la ley realmente hace justicia? No, en esos momentos no hace justicia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están pendientes y que las dejan ahí sin resolver y deben tener más importancia. Entonces, ¿tú crees que el pueblo debería meter presión para que estos problemas sean resueltos? Sí, sí creo que debería meter presión y debería verse más, ¿cómo se dice? Que al momento de sacar una ley se haga cumplir totalmente tal cual la sacan y no haya excepciones. Pues sí, es que no sé cómo explicarlo. No, está bien. Entonces, esto sería todo por mi entrevista. Muchas gracias por haber participado, Liliana. Gracias a ti. Bye. Ok,